Los perros románticos. Jueputa, qué rico. Y bueno, muy buenas noches. Nos encontramos hoy, una vez más, los perros románticos con ustedes para hablar un poco sobre filosofía, sobre literatura y más. Nos tomamos la potestad de hacer esto con todas y con todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, por escuchar nuestros podcasts en Spotify, uno que otro en YouTube. Prometo que subiré los otros. Y bueno, hoy me encuentro en compañía de Carlos, el poeta, nuestro poeta, el poeta de todos ustedes. Y con la llegada de un miembro que se había ido, que no estaba con nosotros, el buen Javi. Así que muchachos, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenas noches para todos y todas. Muy feliz. No quepo de la felicidad Se te nota. de estar aquí de nuevo para hablar un poco, para cuestionar más que para responder. Y también contento de poder contar de nuevo con mi compañero, con Javi, que hace unos aportes realmente importantes para que este podcast pueda existir. Entonces, estamos agradecidos por tenerlo aquí de nuevo. Bueno, buenas noches, amigos y compañeros de literatura. Pues aquí a tratar el tema que han propuesto como en esa serie de podcasts que venimos y en los últimos que ustedes vienen desarrollando unos temas bastante filosóficos que invitan a la reflexión y al cuestionamiento de muchos espacios de esta vida que nosotros llevamos. De esta vida que nos tocó. Bueno, y el tema Así que nos reúne hoy es el tema de la experiencia. ¿Cuántas veces hemos interactuado con otras personas o hemos interactuado con algún objeto? Puede ser una obra de arte. Y ese acontecimiento lo hemos llamado experiencia. Entonces, hoy nos preguntamos eso, ¿qué es la experiencia? ¿Qué entendemos por experiencia? ¿Es acaso el encuentro entre dos personas y el encuentro entre una persona y un objeto algo que siempre se puede llamar experiencia o solamente es un suceso? ¿Qué se necesita para concebir la experiencia y qué nos dice la filosofía, la literatura de esto? Para ello, pues vamos a hacer un abordaje desde una tesis que hemos encontrado, desde un ensayo de filosofía cuyo autor es Benjamin y uno que otro apunte de diferentes libros de filosofía, como por ejemplo Crítica de la razón pura de Kant. Y ahí nos encontramos, muchachos. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué podrían decir ustedes de primera y cómo lo contextualizamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la experiencia? Bueno, primero recalcar que el título de la tesis es La mirada a la experiencia, una reflexión sobre el problema de la experiencia y el lenguaje en la obra de Walter Benjamin y Giorgio Agamben. Una tesis de maestría de filosofía, la Javeriana. No, de la Universidad de los Andes. Eso, la Andes Universidad de versus los Javeriana. Andes, del Siempre están ahí. 2017, de Juan David Cabrera Sánchez, ¿no? Sí, siempre es importante, vamos a tener en cuenta las referencias porque lo que menos importa es o una de las cosas que a nosotros no nos interesa es opinar por opinar, sino siempre les vamos a entregar referencias ya que ni siquiera somos muy expertos en el tema de filosofía. Yo sí voy a opinar por opinar, no sé. El otro es el otro se llama El narrador, narrador, ¿no? Walter Benjamin. Del Walter Benjamin, que lo estuvimos como explorando ahí un poquito durante este mes y medio, porque finalizando el año pasado pues terminamos hablando del amor, hicimos por ahí una corta reflexión acerca del tiempo y creo que todo eso se fue uniendo para llegar justo al tema de la experiencia, ¿no? Porque pues ¿qué es el amor sino una experiencia, ¿no? Algo que no se termina de conseguir completamente, algo que siempre queda faltando y que justo coincide con ideas que encontramos de la experiencia y este tema del tiempo, ¿no? De la percepción del tiempo, de cómo manejamos el tiempo hoy en día de una manera lineal y que nos cuestionamos eso también finalizando el año y bueno, ¿y por qué el tiempo tiene que ser así? ¿Quién dijo? Como la pregunta que hacíamos no era pues que el tiempo era un escalar, ¿por qué lo tratamos como un vector y le damos sentido y dirección, ¿no? Entonces también de alguna forma eso se une con el tema de la experiencia, de qué manera
los hechos trascienden y hacen que incluso la percepción del tiempo cambie, y ahí sí exista o un acercamiento a eso que mantenemos nombrando y que es una experiencia, pero que raras veces nos hemos puesto a cuestionar si lo que estamos viendo sí es una experiencia o no. Bueno, y hay que recalcar también que estos dos textos que se mencionan son como los textos base para este podcast, pero por ahí hay otros textos de Benjamin que en el último tiempo venimos explorando, que nos ha traído en la bibliografía pues Alonso, como la obra de arte en su época de reproductividad técnica, y otras referencias que nos llevan también del mismo Benjamin, que tienen que ver con estas cuestiones del arte y que de alguna manera se asocian a lo vivido en el modo de producción existente en la época de él, época donde estaba en auge, digamos, ideas fascistas, pero también hoy en día traerlo a la luz de cómo se han desarrollado esas fuerzas productivas y cómo eso ha influido también en las percepciones y en cómo nosotros vivimos y experimentamos, valga la redundancia con el título, de pues todos los acontecimientos que suceden y cómo realmente estamos viviendo nuestras experiencias. Vale, vamos con lo primero. La forma en la que nosotros adquirimos conocimiento y la forma en que nos relacionamos con un objeto se podría ver desde dos puntos de vista. Primero, el empírico, en el cual el sujeto que percibe el objeto es totalmente pasivo, es decir, que solamente tenemos conocimiento de las cosas después de que las experimentamos. Y la otra forma de verlo, la relación entre el sujeto y el objeto y la forma en que se coincide el conocimiento, sería que hay unas ideas previas del sujeto, lo que hace que sea activo frente a lo que ve, frente a lo que observa, de tal manera que hay una relación continua entre sujeto y objeto. Eso es más o menos lo que plantea Kant en Crítica de la Razón Pura, así por encima. Es decir, que lo que nosotros experimentamos diariamente se va alimentando de lo externo, y lo externo también se va alimentando con lo subjetivo, con nuestra mirada, incluso con algunas ideas que están innatas, como el espacio y el tiempo, por ejemplo. Ahora, muchachos, cada vez que nosotros hablamos de experiencia, imaginémonos a dos personas y en estos tiempos, y hay una palabra clave y es el medio. ¿Cuántos medios hay? ¿Cierto? Dicen que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, pero otros dicen que la distancia más corta entre dos puntos es un intermediario. Entonces, ¿cuál es el intermediario de la relación que podemos entablar con otra persona? Y pues por supuesto que van a aparecer todos los medios tecnológicos que tenemos hoy día, las redes sociales, el WhatsApp, Facebook y demás. ¿Y cuál es la experiencia que tenemos en ese momento? ¿Cómo interaccionar? No sé, de ahí yo creo que podríamos empezar la discusión. Sí, claro, porque pues igual si grabamos y si hablamos durante un mes sobre el tema de la experiencia, es porque vimos que había algo ahí, de pronto una problemática que nos llevó a discutir y a presentar bastantes puntos en las reuniones que tuvimos. Una de esas es algo clave, la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología media ahí en esta cuestión de la experiencia, qué tanto nos permite vivir una experiencia o qué tanto nos arrebata, porque Benjamin plantea ese problema de la experiencia desde la llegada a la modernidad, donde dice pues que la experiencia prácticamente ya está muerta, que ya no somos seres de experiencia, y eso lo dice él, eso incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si no estoy mal, me ayudan ahí con los... Sí, claro, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ni siquiera había ocurrido ese evento que fue el que nos dejó desubicados respecto a la modernidad, que no sabemos ni para dónde vamos, ni siquiera había sucedido eso, y él ya había planteado que éramos seres que nada, que ya no íbamos a vivir experiencias. No sé el qué pensaría ahora con la llegada de las gafas. Con las gafas de Apple Vision creo que se llama. Con las gafas de Apple que te hacen alterar toda tu realidad, lo que vos querés ver en cualquier parte. ¿Cómo lo concibiría él? O sea, ya
ya cómo sería el tema de la experiencia si vos ves todo, alteras toda tu realidad según a lo que desees en el momento. Entonces sí, me parece que una de las primeras cosas de las que hablamos era el tema de la tecnología, cómo se influía todo esto de las redes sociales, incluso cuestionamientos personales acerca de historias y de cómo todos estos elementos han hecho que esos seres narradores que en algún momento éramos, pues ya se vaya diluyendo, ya pocas personas escriben, nadie tiene se cuestiona el por qué escribir, ¿no? Bueno, ¿y yo para qué voy a escribir? Como que vos llegas a proponer algo así y es algo extraño para las personas, mientras que antes la gente tenía su diario y hacía sus anotaciones y es algo que poco a poco se va perdiendo y que nos convierte en seres a los que nos cuesta conectar puntos, ¿no? Entonces, el tema de la memoria, por ejemplo, que cada vez se ve más, pues cada vez se utiliza menos, o dicen, no, ¿para qué tengo que memorizar algo si lo puedo buscar fácilmente en Google, ¿cierto? Y pues, o sea, cada vez se utiliza menos, ¿no? Cada vez queremos memorizar cosas, ahorrar espacio en nuestra mente, ¿para qué? No sé. Exacto, ¿no? Para nada, o sea, como que nos relajamos, decimos, toda la información la tengo ahí para cuando la necesite, ¿para qué voy a cargar eso con mi mente? La necesito despejada para algo más importante y vas a ver para hacer Reiki. Vas a ver y nada, vacío, nos cuesta conectar ideas, nos cuesta dar nuestro punto de vista. Vos estás hablando ahí sobre el narrador y Benjamin en el ensayo del narrador habla sobre la crisis del narrador, porque es que conforme se acerca a la época de la modernidad y entre más medios hay que permitan reproducir de forma múltiple diferentes obras de arte o el tema de la imprenta también, hace que es una de las causas por las cuales los narradores se van perdiendo. Y la narración que necesita solamente depende de la oralidad, es decir, yo soy protagonista de una historia o vivo algo, ¿cierto? Me pasa algo, una anécdota puede ser, y la cuento. Luego esa otra persona la vuelve a contar y también agrega o coloca algo de sí en esa narración, de tal manera que se vuelve una seguidilla de historias y que de alguna manera conecta con una tradición oral. Entonces Benjamin va a empezar por eso, dice que hay una crisis en la narración y propone incluso dos tipos de narradores en este ensayo, que hay un narrador que ha sido el narrador mercantil, narrador que ha recorrido muchas partes del país. Para ello nombra a Lescaut, un escritor que empieza a escribir a los 29 años, el cual fue funcionario público y pues bueno, le tocó la suerte de recorrer varias partes de Rusia, regresar y bueno, contar varias historias. Y también hay otro tipo de narrador, que es el narrador que se sienta en un lugar, ¿cierto? Y es como un proceso. El primero tienes que recorrer y luego asentarte y empiezas con ello. El problema con la narración viene más adelante cuando llega la imprenta, el libro y la novela. Entonces él va a ser como un versus ahí entre narración y novela, porque es que la novela solamente se puede sostener en la imprenta, en la reproductibilidad técnica. Ahí ya el narrador versus novelista. Siempre en la novela, por ejemplo, hay un fin, mientras que en la narración se va alimentando de las personas que lo van contando. Y bueno, muchachos, ustedes, ¿hace cuánto no les cuentan un cuento donde narran una historia? ¿Conocen a alguien que haga esto? Bueno, no sé, se pierde la narración, Dios mío. No, de pronto se conserva a veces. Yo creo que pues nosotros bien lo reflexionábamos hace unos días, que cuando la narración está en crisis, pues es importante recurrir a la poesía y al tema erótico que también hemos tratado, ¿no? Para recuperar un poco de esas auras o esas místicas que en estos ensayos este tipo de autores definen de unas maneras un poco complejas de entender, pero que por lo menos tratan de aproximarse a ese tipo de cuestiones. Ahora con el tema de los medios, yo creo que Benjamin tiene un pasaje en el ensayo del narrador donde pues es un visionario, sobre todo tratando de
de enfocarse en la sociedad de su tiempo y de predecir unos acontecimientos lógicos de ese desarrollo de fuerzas productivas históricas que menciona él, con el tema de la técnica y la tecnología que ustedes ya han mencionado. Entonces podemos remontarnos un poco antes de las redes sociales, cuando él mencionaba el tema del grabado, Alonso que menciona el tema de la imprenta. Precisamente hay productos y hay arte y hay obras que van a tener una masividad y un mayor acceso a la gente, ¿no? En los siglos XV, XVI, que fue como esa transición del pasar del manuscrito a la imprenta, en que se digamos, potencia la producción de libros y de novelas. Por eso hace ese contraste y ese versus entre la novela como algo más limitado y la narración como una cuestión que puede no terminar, ¿no? Y que genera precisamente como en varias artes, como las pinturas, las esculturas, esa cuestión del aura que define él en otros textos, como ese sentir una lejanía o esa tradición de culto hacia algo que es muy único, pero con la técnica y esa reproductividad, pues toda esta cuestión a veces puede perderse. Entonces él lo menciona como un hecho, ¿no? No necesariamente dice que eso es malo. Sí, pero es decir, el aura va cambiando de acuerdo a cada pero sí tiempo. nos invita a que abordemos el tema de una forma crítica para ver cuál es el sujeto de la historia y cómo consumimos y accedemos al tipo de arte y al tipo de experiencias que se nos van presentando. Claro, es también esa cuestión, bueno, ¿y por qué pasamos de ser seres de experiencia a convertirnos en seres de hechos? ¿Qué ha sucedido que nos ha acorralado allá? Más allá de decir que los hechos son malos y que no, y el hecho, no, y satanizar el hecho, sino por qué se dan esos cambios, cómo influye eso en el ser humano actual, gente como desesperada, angustiada, que no sabe qué hacer con sus vidas, en ocasiones deprimidos excesivamente. ¿Por qué? De alguna forma eso tiene relación con el hecho de no ser ya seres de experiencia, porque pues si uno de los conflictos que la modernidad trajo consigo, según lo que plantea Benjamin, es que nos volvimos seres productivos y que eso ha hecho que la experiencia se vaya a un lado porque lo que necesitamos es producir, pues entonces hay algo que está mal, hay algo que hay que analizar. O sea que ahí viene la parte de ser crítico. Cada vez que nos encontramos en relación con nuestro contexto o con una persona, con un objeto, llámase una obra de arte, hay algo crítico en nosotros que nos permite analizar lo que está sucediendo en ese momento, y es ahí donde podemos decir, por ahí va la experiencia, ¿cierto? Creo que estamos de acuerdo con ello. Uno de los puntos clave sería entonces, para aproximar la experiencia, hay que ser crítico, es decir, entra la parte de la voluntad. No es que la experiencia va a aparecer de la nada por sí sola, sino que hay que tener voluntad, y para tener esa voluntad hay que creer que existe algo más allá en las cosas, que existe algo más allá en las personas con las que interactuamos. Y creo que el hecho de que, hablando de hechos, de que nos convirtamos en seres de hechos, de momentos específicos, entonces hubo la historia de tal... Ya soy una historia del podcast. Solo la historia de tal momento, de tal cumpleaños, la historia de tal paisaje, esto y lo otro, y listo, y pasa, y tiene incluso hasta un tiempo límite, porque hay que consumir más historias, ¿no? Hay que consumir más hechos, porque entre vos más vivas... ¿Te has dado cuenta que ahora ya los pelados suben historias? Ya no hay fotografías en los perfiles de Instagram ni de Facebook. Hace días estamos haciendo ese análisis. Ya, o sea, si no alcanzaste a ver durante 24 horas, bien, y si no, y nada que hacer. Incluso los he escuchado a ellos mismos decir, no, es que borré esas fotos porque ya son muy viejas. Entonces como que no
Pero ¿y qué tiene que sean viejas? O sea, porque ya pasó, entonces ya pasó, hay que dejarlo atrás. Tal vez una forma de darle dinámica a la rapidez, ¿no? Y en vez de mostrar la foto ahí estática, muestro una historia corta que puede entretener más a la gente, ¿no? Sí, eso puede ser. Seres del Ahorita entretenimiento. que hablan de experiencia en la tesis que mencionábamos al principio, también hablan sobre Benjamin y cómo habla sobre el caminante de París, el caminante de Baudelaire. Y es un caminante que recorre la ciudad de París en medio de sus contrastes. Siempre digan esto, es una ciudad de contrastes, aplica para todas. Caminante Y no hay camino. este caminante es como cualquier otro, pero va haciendo de esa caminata algo crítico, se va dando cuenta dónde está, qué lugares está recorriendo, qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces está teniendo una experiencia porque va más allá de caminar por caminar, sino de fijarse en qué lugar se encuentra y asimismo de imaginarse ese lugar que puede representar y de situarse en un lugar anterior o en un momento anterior, tipo evocación. Entonces, no sé si ustedes me pueden comentar un poco más sobre cómo entendieron esa parte del caminante de Baudelaire. Fíjate que hablando de Baudelaire, otro ensayo de Benjamin que leyendo estos ojeé un poco es el tema de algunas cuestiones sobre Baudelaire y en el tema del ser crítico para esa aproximación a la experiencia va planteando y cita a Marcel Proust, a Paul Valéry que también hablaron sobre Baudelaire y que a propósito pues es complejo pero que habría que revisar con mayor profundidad todo lo que estos escritores plantean. Hay una formación y ese proceso de crítica también está como mediado por una formación de la conciencia, ¿no? Entonces la experiencia en un primer momento puede presentarse como una serie de hechos inconscientes que se van incrustando en la memoria, pero en ese sujeto crítico que Benjamin propone y que pues nosotros estamos de acuerdo, también va forjándose una conciencia que lo va llevando a uno precisamente a entender el lugar donde está parado y el papel del tiempo, ¿no? Y cómo podemos alejarnos del tiempo lineal del que se habla y el tiempo productivo o productivista de los resultados y de la vida diaria, ¿no? En últimas de poderse salir del engranaje del sistema para poder vivir la experiencia de forma consciente. Entonces, también citan en ese ensayo que vos mencionas sobre Baudelaire, es que la experiencia pues también debe estar alejada del prejuicio, ¿no? Porque muchas veces hoy en día vemos que alguien quiere ir a un sitio, hablándolo de los viajes y retomando el tema del narrador, porque otra persona lo hizo o se lo contó y quiere comprobar que eso es o no es así. Entonces, de alguna manera uno ya va con un prejuicio sobre algo. Entonces, creo que pues así más o menos, y nosotros que revisamos también permanentemente redes sociales y que también nos compartimos reels, a cada rato, creería yo, pues podemos ver eso y esa dinámica en la que precisamente la gente en esos estados que mencionaba Juan ahorita. Acá le ha llegado un nuevo concepto de hamburguesa. Eso, los misma nuevos hamburguesa de conceptos, las nuevas sensaciones, las inmersiones, ¿realmente son tan nuevos o son simplemente cuestiones que nos sirven para comprobar lo que otros nos han dicho y no lo elaboramos dentro pues del sujeto que es uno, ¿no? Sí, lo bueno del narrador es que pues nos dice que hay que ser críticos frente al sistema, frente al contexto de la sociedad en ese momento en el que estamos. Hay que criticarla sabiendo que pertenecemos ahí, o sea, es que va a ser muy difícil salirse del engranaje por completo. Pero se hace la crítica estando incluso en él, que es lo que diferencia a ese caminante de las demás personas que habitan la ciudad. Entonces, como que de ahí es que nosotros planteamos la idea de que entonces hay que ser crítico, hay que tener la voluntad de ser crítico
hay que creer que hay algo más allá, no pensar que es que no, ahí está la ciudad y listo, y aquí es donde trabajo y listo, y estas son las personas con las que trabajo y listo, y entonces todo se convierte en algo productivo, algo, entonces llego, me acuesto al otro día y sigo, y es como perder la fe de que en las cosas no hay nada más, y entonces eso hace que nos volvamos seres vacíos, seres sin nada que contar, sin nada en que creer. Vos puedes ser vos puedes ser el más creyente, y no hablo de ese tipo de creencia, no hablo del tipo de creencia de la religión, de tener fe en un Dios y de sentir que hay algo más ahí, no, hablo de sentir que hay algo más en las cosas, que es lo que hablábamos de lo místico, de la tradición. Y creo que al suceder eso, al solamente pensar en tener, acumular, todo es desechable, todo se deja, entonces nada hay en eso que yo estoy viendo, y no tenemos nada que contar sobre nada. Entonces creo que es uno de los mensajes fuertes que tiene el texto del narrador, que en lo que hemos hablado me ha gustado bastante, porque es también muy realista, no tira tanto a ser tan idealista de decir, uy, sí, nos vamos a excluir. Ya vimos lo que puede suceder con tanto idealismo, con Fisher, por ejemplo, y me gusta en ese sentido. Entonces No, es un planteamiento realista y no necesariamente nostálgico del pasado, ¿no? exacto. Sí, porque va cambiando. Mire, esta es nuestra sociedad, hacia allá vamos, y también, pues, ¿qué podemos hacer, no? Porque en esa... No, yo solo quiero describir. En el planteamiento marxista de Benjamin, dice, desde la superestructura podemos influenciar, ya que las fuerzas de la base están como medio jodidas, ¿no? Y están un poco... algo que no vio Marx, ¿no? Como Porque fuertes. Marx pretendía que cambiara todo solamente desde la base. O sea, Claro. la parte, creo yo, que viene a aportar Benjamin al marxismo trae como una nueva esperanza. Por eso estos tipos son Llegó el unos demonio revitalizadores de estas ideas. Y el apunte que quería hacer también con lo que dice Juan es que en últimas ese no tenemos nada para contar se nos convierte en contar una lista chequeada de cosas que hemos hecho. Entonces, que hay por hacer, ¿no? Exacto, y como ya fui aquí, entonces tengo que ir acá, tengo que conocer acá, ya comí esto, ya comí lo otro, ya fui a tal, conocí... Ya fui feliz de tal manera, Sí. ya amé de tal manera. Entonces lo que termina contando la gente no es, bueno, ¿qué viviste, no sé, en Boston, en Montevideo, pues no sé, aquí en algún pueblo del Valle del Cauca, el Quindío, sino fui a tantos lugares. También se nos convierte en una especie de metas, y en esa suerte de tener y de acumular como muy propia en lo que la teoría económica se llama el individuo, el sujeto individual racionalista. Entonces, que dice, entre más yo tengo, mejor va a ser, pero entonces no existe, es vacío porque contás un número de cosas que hiciste o un número de lugares a los que fuiste, pero de pronto no está a flor de piel esa capacidad de contar o de transmitir al otro qué hubo en esos lugares o en esas cosas que pudiste hacer. No creo que eso esté muerto y desaparecido del todo. Yo creo que seguimos asistiendo a la crisis, ¿no? Pero marginalmente todavía se pueden presentar el tipo de narraciones como las que plantea Benjamin antes pues de la época de la modernidad. Ok, muchachos, bueno, ahí ya tenemos de varios frentes. Hemos estado analizando el tema de la experiencia. Ahora no sé si les parece revisar algunos ejemplos claros donde podamos revisar esto de la experiencia o lo que es un suceso. Quizá lo podríamos ver, o sea, en el momento de apreciar una pintura, una obra de arte. ¿Cómo lo hacemos hoy día? ¿Cómo interactuamos con una pintura? Por ejemplo, si a mí ahora se me despierta el deseo de ver la Mona Lisa, pues gracias a los medios
ya no tengo, a los medios técnicos de hoy día, tecnológicos, ya no tengo que desplazarme hasta París y lo puedo buscar en Google, como decía Fajardo. Y luego puedo ver esa imagen a través de una pantalla, que a lo que más puedo aspirar es que es una pantalla Ultra HD, 4K, bueno, como sea, y tener una imagen muy nítida. Ahora es lo mismo esa forma en que apreciamos la obra de arte, ¿sí? Pues porque lo que estamos viendo es una pantalla, ¿vale? Y cómo sería ese encuentro con esa obra justo en un museo, y tenerla ahí, ver un poco de su relieve, pues no tanto, pero sí creo que podían cambiar las cosas, por ejemplo. No sé, ustedes Pues cómo ven. depende, ¿no? Porque entra lo mismo, o sea, vos puedes ir hasta por allá, puedes pegarte el viaje, tu sueño fue siempre ir a ver la Mona Lisa y llegas allá y lo primero que haces es tomarle la foto. Entonces, o sea, vos pegarte todo el viaje para ir y tomar la foto porque lo importante no es haber ido allá y sumergirte en el momento, sino mostrarle a la gente que fuiste allá. Me parece que uno es permitido, ¿no? Ir a tomar la foto. Creo que ya no, porque nos están ayudando para Si vas que al tengamos museo original, de pronto no. una mejor experiencia, sí. Hace ya le lanzaron sopa y todo. Ah, incluso hay un vidrio que la protege, ¿no? Sí, Mona ya Lisa. hay más medios, ¿no? Ah, bueno, otra, eso no lo había mencionado, no sé si ya lo había comentado. Una de las ideas es la cuestión de los medios, ¿no? Que lo que hay entre dos personas, la persona y el objeto, que hace que de alguna forma se crea una barrera que no permita vivir la experiencia, ¿no? Es como que entre menos barreras hayan, más oportunidad hay de vivir una experiencia. Entonces lo hablamos en un ejemplo, la charla entre dos personas. Entonces no es lo mismo una charla entre dos personas que el momento en el que se habla por teléfono. Entonces se va perdiendo cada vez más algo, ¿no? Entonces hablas por teléfono, perdes los gestos de la persona, si hizo mala cara, si está riéndose, si esto y lo otro. Luego pasamos al chat, entonces te perdes incluso la voz de la persona. Se vuelve algo no tan espontáneo porque le das tiempo al otro y tenés tiempo vos de pensar qué decir de manera adecuada, justa, pensar bien, no tenés ni siquiera el espacio para equivocarte, decir algo mal. Entonces cada vez se pierde más entre más medios hayan. Sí, el tema es que siempre va a haber un medio, porque tampoco podemos llegar al punto en que no exista medio, porque el solo hecho del lenguaje ya nos está limitando, que creo que también es una de las cosas que mencionan en el ensayo, y es que el lenguaje, por ejemplo, y el nacimiento de la cultura que vos nos comentabas hace días, Juan, que hay algo que anhelamos, hay algo que está por allá escondido. Pero bueno, no nos vamos todavía hasta ese punto. Ahí está el ejemplo con la apreciación de una obra de arte. Tengámosla ahí para que no nos vaya el lenguaje. Sí, ahí la tengo. Anotador. Con lo de la Mona Lisa, por ejemplo, es bueno preguntarse, acordándome de esos eventos que a veces traen a la ciudad, ¿no? De las experiencias inmersivas, de lo que hizo Da Vinci, o el año pasado creo que el tema de Van Gogh, Sí. que también hubo como unas alegatos, unas inconformidades por una de las presentaciones. Entonces allí, por ejemplo, hasta qué punto la gente está yendo a la profundidad de la obra, ¿no? Y pues uno, pues tampoco nos las vamos a dar de interesantes. Vos preguntabas, ¿cómo me conecto yo con un cuadro? Yo creo que hace más de 10 años no voy a una exposición de un cuadro. Podría decir que no es como tal mi pasión ir a observar cuadros. Sí he visitado de pronto algunas otras cuestiones de escultura, de pronto no estaba más conectado con la literatura y otras cosas que ha permitido la reproductividad técnica tener más acceso, ¿no? Solo que, por ejemplo, lo que nosotros estamos comentando sobre las pinturas, pues es algo que muchas veces requiere, pues, tener los medios para acceder, pero en cuanto a apreciar el arte, pues nada más que ver los grafitis que están en la calle, podríamos detenerlos un momento y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de este grafiti o de esta pintura? Sí, no, o sea, no necesariamente tenemos que estar en Sí. un
espacio común. Sí, más bien, museo. más bien ahí yo me fui por los caminos aburguesados del arte, o sea, Exactamente. como de Gabán y toda esa vaina, sí, pero claro, en el arte urbano, obviamente el muralismo que hay en la ciudad, y eso sí, de pronto somos más cercanos, aunque poco entiende uno de ese tipo de expresiones. Ahora, yo creo que sí, con el planteamiento que hace Juan, sí, los medios imposibilitan que podamos vivir unas experiencias profundas o más cercanas con el otro, ¿no? O con lo que hay detrás de algo. Eh, pero no se trata, como también vos lo planteas, de suprimir los medios, porque siempre debe haber eso. La cuestión es que nosotros nuestra vida no se puede volver el medio. Y es ahí, el medio es el y mensaje. es ahí donde adquiere fuerza el tema de lo crítico y de forjar la conciencia a la hora de vos desarrollar tu vida y los tiempos en la que la vas llevando. Porque los medios van a ser siempre necesarios para nuestra relación con la naturaleza y con nosotros. Pero no podemos abstraernos y enajenarnos en esa rapidez de que nuestra realidad se convierta, por ejemplo, en las gafas que han producido, o en los teléfonos, o en las redes, o en la historia. Claro, es que eso da miedo verlo ya. Entonces, digamos que ahí va un punto de las reflexiones. Pues yo siento que nosotros es como que si buscáramos un punto donde llamamos algo natural, o sea, como que queremos volver a la naturaleza, y vaya que sí es difícil definir eso, qué es lo natural y qué es lo artificial, hasta qué punto y dónde se separan estas dos cosas, porque entre más avanzan los tiempos y entre más llega la tecnología, de alguna manera lo que llamamos natural también puede empezar a cambiar. Y lo que yo les comentaba hace un tiempo, o sea, el mapa pasa a ser la realidad. Entonces sí que es difícil poder diferenciar entre esas dos cosas. Porque, o sea, que si no hubiesen medios, y lo ideal, cuando pensamos en eso, es pensar un poco en la verdad, cual Platón en la caverna, ¿cierto? Que nos propone que cuando nosotros salimos de la caverna encontraremos los objetos en su esencia, el mundo de las ideas, por ejemplo, que se pueden alcanzar, como que solamente hay algo que nos impide alcanzarlo y que lo vamos a encontrar. Diferente de Kant, que nos dice que es que hay una alimentación continua entre el sujeto y su alrededor, se va alimentando, que ese alrededor puede ser incluso la ideología. Entonces, ahí seguimos con el tema de los medios, pero me parece que es complejo eso, que no sé lo natural, ahí tendríamos también que discutir eso. No hoy día, ¿no? Pero, creo que yo te dije algo como que la naturaleza del hombre era perder su propia naturaleza o algo por el estilo. Es que es una paradoja ahí, porque igual nosotros llegamos a este punto por nosotros mismos. O sea, fuimos nosotros, no llegó algo de la nada y nos trajo aquí a ser esclavos del capitalismo y a consumir y a consumir. Si en algún momento pareciera que se perdió el control y está el otro por allá que no se revela y que uno no lo ve, pero si llegamos hasta ese punto fue por nosotros mismos. Y entonces eso no hace parte de la naturaleza del hombre, lo que nos ha traído hasta acá. Entonces sí se vuelve, claro, un tema bastante complejo de abordar, porque tocaría entender bien esa cuestión de la naturaleza. Y aparte es como que si nosotros glorificáramos lo natural, ¿cierto? Que lo natural es lo bello y es a lo natural a lo que debemos aspirar. Y creo que se me escapaba algo de lo que dijeron antes. Es que vivir la experiencia también es descansar un poco, detenerse, ser crítico. Pero Benjamin lo menciona, cuidado que no vayan a caer en estas prácticas tipo yoga, tipo reiki, donde tratan de darle significado a toda nuestra existencia, y lo que hacen es apartarnos a veces de la comunidad, de la comuna. Coach ¿cierto? de vida, vi hoy en las noticias. Por ejemplo, y eso pues es que Benjamin como que ya Coach de vida. No sé qué hacía, coach de vida. Entonces ahora es eso, ¿no? ¿Quieres vivir la experiencia plena? ¿Quieres sentirte pleno? Vamos a hacer yoga,
vamos a hacer Reiki, vamos a hacer estas posiciones para que estés tranquilo. Vamos a rezar. Y la energía. Alguien de aquí que y- quiere conocer sus vidas pasadas. Yo. Entonces, son cosas que no vienen al caso. Creo ¿no? que el problema con eso, según lo que plantea en el ensayo, es que se busca algo, ¿no? Es que se banaliza la experiencia como una búsqueda de algo y se cae entonces en lo que se supone que es uno de los grandes problemas de la experiencia, que fue la modernidad. Entonces, si la modernidad es algo, es esa etapa en la que nos volvimos cada vez más productivos, que había que buscar cosas, había que tener cosas, y vos llegas y te plantean la idea, por ejemplo, de lo que vos mencionas del yoga, de la religión, todos estos temas espirituales, para buscarle un sentido a la vida. Es que la experiencia no es para buscarle sentido a nada, porque entonces hay un fin al que queremos llegar, y él lo dice en el mismo narrador, ¿no? Que genera el conflicto entre novelista y narrador, porque en la novela se trata de llegar a un fin y en la narración no, porque lo que importa no es llegar a un fin, sino sustraerse como quien dice, de todo, ¿no? Entonces ese es el conflicto con todas esas ideas que vos planteas de los coach y todo esto, que tratan de darle una significación banal Además cobran. a las cosas y además cobran. Sí, desde que tu parte interna esté bien, no importa a tu alrededor, ¿ya? Poco amigos de estas prácticas, bueno. Bueno, ahí vamos hasta ahora creo que hemos analizado bien todo este tema de la experiencia. Bueno, por lo menos hemos abordado varios puntos de los que conciernen a este tema. No sé si hay algo más que quieran decir, algo que podamos aumentar. Postergamos lo del lenguaje. Vos decías que listo, que hay siempre un medio. Sí. Y el medio, el principal, que según plantea, lo menciona Benjamin, pero nomás con el narrador, Agamben también, del lenguaje, y que también lo mencionaba por allá Paz, Octavio Paz, sí. era la cuestión del lenguaje como un puente, ¿no? Como el puente, él lo hablaba desde la poesía, Octavio Paz. En el arco y la lira. En el arco y Es la bueno la referencia porque por Exacto. si lo quieren revisar. Entonces plantea como ese puente que hay, como el lenguaje sirviera de puente para regresar a la naturaleza del hombre, cuando hacía parte del todo y no se había separado de ese todo, cuando no era consciente. Porque si el lenguaje es el puente, da el conocimiento que nos hace ser un yo, pues ¿por qué no pensar en que así como nos llevó al conocimiento y nos separó del todo, ¿por qué no pensar que el mismo lenguaje puede tener un camino por allá, algún oculto, Qué buena que esa. nos pueda regresar a ese estado de naturaleza? Y por eso mencionan el lenguaje como sí, un medio, pero es un medio quizás factible para poder regresar a esa naturaleza. Pero ¿qué toca? Pues toca tener la voluntad. Y Toca- fe, yo creo. toca También tener- es un acto de fe. Es la un acto de fe, claro. Porque, De porque ver algo más allá. si vos no le das el valor a las palabras, pues seguramente no vas a llegar. Y lo planteaba entonces Paz en el arco y la lira como la poesía, como el otro lenguaje, ¿no? El otro lenguaje, ese camino allá. ¿Por qué? Porque te altera. Si las palabras bien acomodadas fue lo que nos llevó al conocimiento, pues alterémoslas, desacomodemos todo, recurramos a la metáfora, a lo que mencionabas vos, al erotismo, recurramos a alterar el lenguaje que tenemos para regresar a ese estado natural. Allí en el ensayo, en la tesis, más bien, cuando empiezan a hablar de Agamben, ¿se pronuncia así? ¿O Agamben? ¿Cómo es? Háganme Agamben, listo. el favor. Dice, cito textualmente, dice el lenguaje como conocimiento pleno de la vida, y está muy referido a lo que vos estás planteando. Y más adelantico menciona, por el lenguaje podemos acercarnos a las cosas que son siempre mudas. Y ya citando al narrador de Benjamin, Benjamin también tiene una serie de referencias y citas de textos, de cuentos, de autores. Mencionan allí, hay unas profundidades lingüísticas que requieren de un proceso de asimilación y un estado de relajación. Entonces, que va como muy englobado a lo que vos, Juan, acabas de mencionar con
con ese puente de volver a la naturaleza. Y si es un acto yo creo que sí es un acto de esa voluntad y de mucha fe, ¿no? Porque si no nosotros pues simplemente nos dedicaríamos a aceptar la realidad tal como es y perdemos esa narrativa y nos quedamos en una cuestión pesimista o de no creer en nada, ¿no? Que también va un poco con otro tipo de reflexiones que hemos hecho anteriormente, de que nuestra vida pierde esa narrativa tampoco pertenecemos a nada y todo eso también nos puede llevar a una pérdida de la identidad. Y recuerdo también mucho el libro de La especie fabuladora era, que La también especie vos alguna vez nos compartías. Creo que es Houston, creo que era el nombre de la... No recuerdo, es una autora, ¿no? Sí, es una autora. Pero creo que pues como que todo concluye y vuelve al lenguaje, ¿no? Como el medio del ser humano. Sí, a Nancy Houston se llama la escritora de La especie fabuladora. Muy, muy buen ensayo también de todo esto de que planteaba la idea del dinero. El dinero era una fábula. Pues creo que es la semejanza, ¿no? Narración y fábula ahí como que entrarían a coincidir, de lo peligroso que puede ser también la narración, porque las narraciones también pueden ser peligrosas utilizadas a conveniencia de gente que busca pues sus propios objetivos. Ella planteaba ahí el ejemplo de Hitler y toda esa cuestión de la idea nazista y todo. También aclarar que la experiencia no necesariamente debe ser buena, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de experiencia y las personas hablan de experiencia. La muerte. Siempre refiriéndose a cosas bellas que vivieron. No, es que viví una experiencia hermosa y hablan de la experiencia. Pero la experiencia también puede ser algo terrible. Ahora, aprovechando el boom, por ejemplo, esta película de La Sociedad de la Nieve. Eso, por ejemplo, eso que vivió esa gente ahí. Fue una experiencia, o sea, eso es algo. ¿Y por qué es una experiencia? Por lo que acaba de mencionar por allá Alonso, por la cercanía con la muerte, ¿no? Y entonces también en el ensayo mencionan que esa cercanía a la muerte es como que trae un estado de éxtasis que nos hace de alguna forma vivir las experiencias más puras que podamos tener en nuestra vida, ¿no? Y que se ha perdido con el tiempo, porque mencionan o hacen la pregunta al lector y es: ¿hace cuánto no muere una persona en tu casa? O describen eso, ¿no? Que ya la muerte, o los muertos ya no pertenecen a los hogares, sino a los hospitales. Es decir, que como se pierda esa relación, ese encuentro con la muerte, es como si estuviéramos huyéndole a lo feo, a lo que no nos causa beneplácito. Así que, bueno, hay que volver ¿será que hay que retomar ese tema de la experiencia? Incluso, perdón, de la muerte. No sé si ustedes han visto que una época en la que se fotografiaban a los cadáveres en los cuadros familiares, y a veces que ni se distinguía muy bien del buen maquillaje que se hacía. Eso sí que contenían aura. Eso tenía demasiada aura, así que el tema es ese. También lo comentaba hace tiempo con Juan, y es que nosotros normalmente estamos huyendo sobre eso que no nos gusta, sobre lo no bello. Y resulta que en lo no bello de pronto surge la belleza también. A partir del desorden puede surgir la belleza. Y si normalmente estamos relacionándonos con el orden y con la belleza, también sucede lo contrario, que la belleza confluye en el horror, en el desorden. Pero antes de sentir el desorden, en ese momento, justo antes de sentir el desorden, saltamos a otro hecho, ¿sí? O sea, lo estamos viviendo súper bien, pero apenas sentimos que hay un problema, de que vamos a experimentar algo que no nos gusta, dice el desorden, dejamos eso a un lado y pasamos a vivir otra cosa. Entonces, tal vez invertimos este orden, quizá puede ser. Tampoco es que diría yo que hay que buscar peligro por buscarlo, tampoco, ¿no? Pero de vez en cuando el corazón tiene que palpitar un poquito más, ¿sí? Responsablemente. Sí, es como tener en cuenta también eso, ¿no? Que no sé, experiencias, ejemplos de experiencia. Entonces mencionamos el amor. Por algo llegamos a hablar de esto, ¿no? Porque tenemos una idea y llegamos a la idea de que el amor era un entre. Y entonces, pero entonces la felicidad como que también es un entre. Y entonces mira que como que la libertad también es un entre.
Entonces todo termina siendo algo, Todo es un entre. Y ahora Al- ustedes son poligámicos. siempre ahora? terminamos a que con estos tres temas, por ejemplo, que mencionamos, entonces no se puede llegar del todo, porque si llegáramos del todo, pues entonces ya, ¿qué hay al otro día? Entonces, ¿es por qué? Pues porque esto debe ser entonces una experiencia, la experiencia del amor, la experiencia de la libertad, la experiencia de la felicidad. No se pueden conseguir completamente, siempre queda faltando algo, que es lo que mencionan ahí, ¿no? Siempre hay un algo que queda faltando, La falta. la falta que lo que nos sigue moviendo, y entonces al otro día queremos continuar, queremos seguir narrando porque hay algo, sabemos que hay algo ahí que siempre nos va a estar escapando, ¿no? Y ese es el verdadero sentido no es, no creo yo que sea entonces, ay no, vivir siendo bueno, entonces para ir al cielo, siempre con esa finalidad, sino eso, un acto de fe, de estar continuamente tratando de buscar No por lo- religioso. por lo menos un rasguño de algo, creyendo que hay algo más por ahí. O la experiencia del horror en Gaza, por ejemplo. ¿Sí? Hay algunos de los apartados de los textos que leímos, era una cita de Faulkner que decía algo así, no me recuerdo, como entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Claro. Entonces, Y- que es muy acorde con lo que ustedes están diciendo. Y eso es lo otro, ¿no? Que alguien puede salir por allá y decir, ay, no, sí, nos invitan a ir la experiencia del amor, viendo que en el amor uno le va bien mal y le rompen el corazón, pero es que sí, hace parte de eso, o sea, el dolor en el amor también es una experiencia, no, ya lo dijimos, no tiene que ser algo bueno dentro del marco moral pues que tenemos nosotros, ¿no? Vos puedes sufrir, y cuántas personas no han vivido una experiencia que los ha marcado por un desamor y les ha cambiado la vida. Creo que el más efectivo es el de la cercanía a la muerte. Mucha gente que está próxima a morir, que vive una experiencia así de casi morir, cambia. Hay gente que cambia radicalmente. Entonces, mira cómo vivir una experiencia. No es como simplemente mencionar, no, es que fui a tal lado y ya. Y eso es una experiencia. Todo lo que hay detrás realmente de vivir una experiencia. Así que hay que moverse un poco. Creo que hemos analizado en profundidad, bueno, todo lo que queríamos tratar. No sé si podríamos dejar hasta aquí por hoy o si alguien quiere agregar algo más que nos haya quedado por ahí pendiente, pero siento yo que esto ha sido una muy bonita experiencia. Dale. Dos citas textuales nada más de la misma tesis en el apartado de Agamben, complementando lo que ya Juan estaba diciendo. La muerte como experiencia necesaria para la vida, pero siempre en el límite de lo que no se puede conocer. Y la otra como reflexión, como la modernidad ha transformado a la experiencia en experimento, con todo el tema de la técnica, lo científico, lo racional, en un proceso de obtención de resultados. Entonces es también como nos alejamos de querer obtener un resultado, sino de... Pues yo creo que es importante sí retomar el tipo de narrativas en que no tenemos que justificar nada, ¿no? O sea, No hay que buscar explicar así como en la poesía. Exacto. Exacto. Como algo por el estilo. Sí, sí, porque precisamente es eso que nos golpea y nos hace vivir bastante lo que recurrentemente no tiene explicación, ¿no? Y tratar de darle vueltas y vueltas es como tratar de encasillarlo, ¿no? Tratar de cortar esas alas que apenas están naciendo. Y entonces algo nos está pasando y decimos, no, pero eso debe ser por tal cosa, y pum, lo rebajamos y pum, agachamos cabezas. Nosotros mismos nos estamos constantemente haciendo El Mercurio retrógrado. agachar cabeza y no darle paso a eso, a la mística de que no, quizás hay algo más ahí, lo que no hemos mencionado, la palabrita, la intuición, ¿no?
Entonces, Las de la intuición. las de la intuición. Ese concepto de la intuición lo trabaja Kant, porque hay algo que usted intuye cuando ve un objeto, que hay unas Bueno, ideas por ahí. Ya saben el Pero no próximo nos- tema, ¿no? Pero no nos vamos para Entonces, Kant todavía. Nada, invitar a la gente, seguir insistiéndole de pronto en los comentarios que están habilitados en Spotify o los comentarios habilitados en YouTube cuando subamos este capítulo, que nos sigan compartiendo qué es para usted la idea de la experiencia, que sigamos cuestionando esto que creemos que ya es así y podamos seguir dándole vueltas al asunto para poder pues seguir en este mundo y consolar esa angustia que nos acompaña todos los días, invitarlos a que sean narradores. Pues digo que esa va a ser la bandera este año, por lo menos mi bandera, de seguir narrando, de seguir contando algo y creyendo que hay algo para contar. Ok, y a trabajar la memoria también. Para poder ser narrador hay que tener muy buena memoria. Besito, besito, chao, chao. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Los perros románticos. Gracias, Chao, chao. muchachos. Gracias a Nos todos. vemos. Adiós.